Compañeros, muy buenas noches. Como todos los viernes, especialmente, ¿verdad? Este día viernes, muchas gracias por estar en clase, por estar en la transmisión directa en vivo de el curso de Derecho Notarial. Hoy continuamos con el desarrollo del tema de los principios que informan al derecho notarial. Solo quiero hacerles un breve comentario con respecto a los exámenes. Estoy enterándome, y por supuesto nos quedaron de confirmar, pero regularmente cuando solo falta la firma de junta directiva como autorización para que podamos celebrar los exámenes, regularmente no hay muchos cambios. Estoy enterándome que ustedes inician sus exámenes el martes 22, jueves 24, lunes 28, miércoles 2 de marzo y el nuestro sería el viernes 4 de marzo. De tal manera que todavía tenemos clases para terminar el contenido de los puntos que voy a examinar. Nuestra última clase, por consiguiente, debería ser el 21 de febrero. De ahí hasta el viernes 4 de marzo, que nos estaríamos viendo para su examen. Ustedes estarían en exámenes esa semana. El viernes 25 de febrero no recibiríamos clases porque tendríamos por terminados los temas, y sería el 4 de marzo su examen. De existir algún cambio, pues yo se los comentaré, pero por ahora ya sabemos que nuestro examen tendría que ser el 4 de marzo. Dicho esto, compañeros, voy a continuar con el punto que estábamos. Nos faltan 3 principios y luego vamos a hablar de lo que son las fuentes del derecho notarial, relación con otras ramas del derecho notarial. Quiero comentarles, compañeros, que hoy todavía voy a monitorear la cantidad de alumnos. El día lunes fueron 166 alumnos los que se conectaron en vivo en las dos secciones, ¿verdad? Recuérdense que hay 537 alumnos, 166 alumnos conectados. Eso significa que el porcentaje que se conectan en directo y en vivo pues es menos del 50%, lo que lógicamente me hará tomar alguna decisión para el día lunes, pero es el día lunes que se los voy a comentar. Dicho esto, compañeros, ¿se recuerdan ustedes? Habíamos hablado, así brevemente les digo, habíamos hablado sobre el principio de la publicidad. Mencionamos artículo 22, artículo 75, que es la excepción al principio de publicidad. Hablábamos sobre esos principios. Y nos quedamos por platicar, nos quedamos por hablar de estos últimos 3 principios que informan el derecho notarial y que son muy importantes. El principio de extraneidad, compañeros, ese principio lo leí de un tratadista argentino que escribe al respecto sobre los principios del derecho registrario, del derecho notarial. Como yo siempre les he comentado, siempre les he dicho, compañeros, pueden encontrar ustedes dentro de libros de tratadistas del derecho notarial, pueden encontrar ustedes un sinnúmero tal vez más grande o menos de principios. Creemos que estos son los que más se aplican a la legislación notarial guatemalteca. Y por consiguiente, compañeros, este principio de extraneidad se encuentra contenido, si quieren ustedes, y así lo decía en la otra sección, si quieren ustedes verlo así, se encuentra contenido en forma inversa a lo que establece este principio como principio que informa el derecho notarial. En nuestro código notariado se encuentra contenido en el artículo 77 del código notariado, que al leer el artículo ustedes mismos sabrán a qué se refiere precisamente este principio de la extraneidad. Cuando lo lean se van a decir ustedes, les digo en forma inversa, ¿verdad? Dice: al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Punto.
Después refiere, sin embargo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de las prohibiciones. Pero ese principio de extraneidad al sentido inverso de lo que dice el artículo 77, cuando el artículo 77 dice que le prohíbe al notario que faccione actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. Eso significa que los parientes dentro de grados de ley, recuérdense que el tema de esa institución del parentesco contenida en el Código Civil, tienen que determinar ustedes el grado de parentesco que se tiene. El cuarto grado en línea recta, el cuarto grado de consanguinidad y en la línea colateral el segundo de afinidad. Eso lo tienen que determinar ustedes. Lógicamente creo que no hay que mucho determinar o estudiar el árbol genealógico para determinar quiénes son nuestros parientes dentro de los grados de ley, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, no podríamos hacerlo para nuestro padre, no podríamos hacerlo para nuestro abuelo, no podríamos hacerlo para un hermano. Y entonces determinan ustedes ese grado de consanguinidad y el grado por afinidad, ¿verdad? El segundo por afinidad son los cuñados, el primero por afinidad son los suegros. Y no podíamos nosotros entonces faccionarle instrumentos públicos como notarios a ellos. Y por eso les decía también que de alguna manera todos los principios que informan el derecho notarial tienen relación y se concatenan lógicamente, porque la unidad del acto tiene que ver con la inmediación, con la forma, con la autoría, y también de manera muy especial el principio de la extraneidad tiene que ver con el principio de la extraneidad, que es el último principio que vamos a hablar y el último principio que yo les voy a explicar. Pero fíjense que el principio de la extraneidad a lo que se refiere es que se pierde la objetividad, que el notario ya no podría ser imparcial si el notario facciona un instrumento público a favor. Explico también que recordarán ustedes con aquel famoso tema de doña Sandra Torres con Álvaro Colón, que ellos en el amparo que plantearon era su argumento recurrente de que ellos no eran parientes, ¿verdad? Y entonces que formaban grado, no forman grado, dice la ley, pero son parientes. Entonces nosotros tampoco, los notarios, podemos autorizar actos y contratos a favor de en el caso mío, a favor de mi esposa, y mi esposa en el caso nuestro, pues tampoco podría hacer ningún documento a favor mío. ¿Sí? Eso, entiéndase, a favor mío, ¿verdad? A favor de mi persona. Entonces, compañeros, este principio de la extraneidad lo que dice, como yo les decía en sentido inverso, lo que dice es que el notario única y exclusivamente, dice, podrá autorizar actos y contratos a favor de extraños. Por eso se le llama principio de extraneidad, solamente a extraños, no puede con familiares. Y por eso ese principio pues tiene contenido su fundamento legal en el artículo 77. Les digo al revés, ¿verdad? Aquí dice parientes, aquí dice solo a extraños. Pero es lo mismo, a lo que se refiere es que el notario no va a poder autorizar actos y contratos a sus parientes. ¿Por qué? Perdemos la objetividad y perdemos este principio de imparcialidad que ya lo vamos a ver detenidamente ahorita que terminemos este principio, este otro principio. Bien, luego entonces, compañeros, nos viene el principio de especialidad. El principio de especialidad se encuentra contenido. Yo le digo, y razón tenía una compañera que decía el Código Notariado tiene 112 artículos. Tal vez cuando me refería a que tenía 110, quería referirme a que aplicables son solamente 110 artículos actualmente. El 111 pues se refiere a la derogatoria de todas las disposiciones que vayan contrarios al Código Notariado. Y el 112 pues se refería a la entrada en vigencia del artículo, ya no son aplicables, ya está vigente y todo. Pero el Código de Notariado entonces, compañeros, en sus 110 artículos aplicables, el último artículo del Código Notariado, el artículo 110, fundamenta este principio de especialidad. Le voy a dar lectura y con la explicación ustedes, estoy seguro que con la explicación que le den, ustedes lo absorberán rápidamente a qué se refiere este principio de especialidad. El principio de especialidad en el artículo 110 dice: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley,
deberá hacerse como reforma expresa al Código Notarial, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibida la creación, suspensión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Compañeros, esto significa que los requisitos, nuestra teoría formal del instrumento público aplicada a las formalidades que contiene el Código de Notariado, artículo 29, el 55 literal A y B, el artículo 59, todo lo que se refiere a la creación de los instrumentos públicos que por mandato legal nosotros podemos fraccionar y autorizar, ¿sí? No pueden pedírsele más requisitos o formalidades que los contenidos en el Código Notariado, porque cualquier otra disposición que tienda a modificar, ampliar o suprimir derechos y obligaciones contenidas en el Código Notariado está terminantemente prohibido, y ese es el principio de especialidad. Se requiere, así lo dice la ley, se requiere taxativamente una reforma expresa al Código Notariado para modificar cualquier derecho u obligación del notario. Y me refería a la otra sección con un comentario de hace muchos años, y les digo hace muchos años, ya me van a entender por qué. Hace muchos años una registradora de la propiedad, que por supuesto la situación fue muy aplaudida, la solicitud fue muy aplaudida, pero ella lo veía con los ojos de evitar los fraudes que, por supuesto, ustedes lo saben, todavía un grupúsculo de notarios se presta a estos hechos ilícitos, a estos fraudes registrales. Pero esta registradora, como requisito adicional para presentar un testimonio de escritura y poderlo inscribir, como requisito adicional, ella solicitaba que se adjuntaran, y aquí va la respuesta porque es ya de hace mucho tiempo, solicitaba que se adjuntaran fotocopias de las cédulas de vecindad de los otorgantes. Circunstancia que por supuesto molestó mucho a algunos notarios, a varios notarios, porque digamos, hablándolo en buena fe, hablándolo en el sentido estricto de este principio del artículo 110, se estaba modificando un requerimiento, un requisito, una formalidad de presentación de los testimonios sin que fuera una reforma expresa al Código Notariado. Y además de ello, creo que de alguna manera se estaba soslayando la fe pública del notario, se estaba violando realmente ese principio de la fe pública del notario, por cuanto que el notario puede dar fe pública que conoce al compareciente, puede decir persona de mi conocimiento, puede decir doy fe de conocer al otorgante o a los otorgantes. Y con eso se le estaba prácticamente limitando su fe pública, porque además de la expresión, de la dación de fe, de conocimiento de las personas, se le estaba pidiendo al notario que adjuntara las cédulas de vecindad. Se planteó inmediatamente una inconstitucionalidad ante este acuerdo del registro de la propiedad, y también de manera muy inmediata ese proceso quedó sin materia, por cuanto que la registradora inmediatamente, pues con los argumentos de este artículo 110 y ese fundamento jurídico del artículo 110, pues prácticamente era necesaria una reforma expresa, y esa es la manera y el ejemplo en que les planteo a ustedes a qué se refiere ese principio de especialidad. Y por último, compañeros, ya para terminar los principios que informan al derecho notarial, quiero comentarles que este principio de imparcialidad también está contenido para mí dentro de las características del derecho notarial. Es, como yo les dije una vez a ustedes, debe ser un estandarte. El principio de imparcialidad, compañeros, es una de las, llamémosle, de las diferencias grandes que existe entre ser abogado y ser notario. Recordarán ustedes que les dije que una de las diferencias del abogado es que se parcializa a favor de su cliente, y la característica que debe de ser vinculante para el notario es que debe ser imparcial.
Y cuando busco, y yo decía en la otra sección, cuando busco un fundamento legal, no lo encuentro, un fundamento jurídico no lo voy a encontrar. Porque el principio de la imparcialidad es un principio que denota principios del fuero interno, del yo interno. Ética, moral, honestidad. Nosotros tenemos que ser éticos, nosotros tenemos que ser morales. Bien, voy a regresar, no había visto la pregunta de Andrés Pernía. ¿Cómo notarios sí podríamos hacer escrituras para los padrastros, hermanastros? Miren, este es un tema muy, ¿cómo les dijera? Muy especial sobre la situación del vínculo familiar, ¿verdad? Si podemos hacérselo a un hermanastro, si se lo podemos hacer a un padrastro. El tema del padrastro, compañeros, para mí definitivamente el padrastro, así se le llama, el padrastro o la madrastra, que tal vez no es peyorativamente, pero a veces sugiere un poquito el herir los sentimientos, algunas veces para los hermanos. Pero definitivamente, compañeros, en el tema del padrastro, el padrastro no tiene ningún vínculo, ningún parentesco, así, ningún parentesco con el hijo de su esposa, que no es hijo de él. A él sí se le va a poder hacer, o él sí se le va a poder hacer una escritura pública a favor de él, porque mi padrastro no tiene ningún vínculo de parentesco. Pero un hermanastro, a un hermano mío, que solo es hermano de padre y no de madre, definitivamente que no lo voy a poder hacer, porque sí es mi hermano. Le decimos hermanastro porque así, digamos, por costumbre se ha dicho. Yo lo voy a comentar así. En mi familia yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio y 2 hijos de mi segundo matrimonio. Tengo ya 25 años de estar con mi segunda esposa, de vivir con mi segunda esposa. Y mis 4 hijos se llevan perfectamente bien. Mis 4 hijos, pues familiarmente hablando, se llevan muy bien. Lo que les quiero comentar es que yo no podría hacer ningún instrumento público a favor de ellos 4. No puedo hacerlos, porque son mis hijos. A ellos 4 no les puedo yo fraccionar, ni los podría yo celebrar su matrimonio, ni les podría legalizar. No puedo, a ellos 4. Mi esposa no podría legalizarle, autorizar actos y contratos a los 2 hijos de ella, porque son sus hijos. Pero a mis hijos grandes, ¿sí? Así le denomina Andrés, a mis hijos grandes, que son hijastros de ella, definitivamente que sí va a poder hacerlo, porque no tienen vínculo, no tienen ningún parentesco, no hay parentesco con ellos y lógicamente. Pensémoslo de manera muy objetiva. ¿Se pierde la imparcialidad? Por supuesto que se perdería, pero la ley no llega hasta esos extremos de la familia, no llega la ley a prohibir eso, pero piensen ustedes, por eso vuelvo a repetir, el principio de imparcialidad, el principio de extrañidad tiene que ver mucho con principios propios del notario, los principios de honestidad. Piensen ustedes que mi esposa, ella es también notaria, que mi esposa celebrara el matrimonio de uno de mis hijos grandes. Por supuesto que ella sí lo puede hacer, porque no tiene ningún vínculo con ellos. Pero créanme ustedes, se pierde imparcialidad. Hasta la misma emoción, hasta los mismos sentimientos podrían ser acumulados en el momento del acto. Entonces yo en ese tema, tanto extrañidad y más con el tema que estoy hablando de la imparcialidad como un estandarte del notario, yo creo, compañeros, que definitivamente no se debería hacer. Uno lo debe de determinar. Así que con este ejemplo que les di, ¿verdad? Con este ejemplo personal, yo definitivamente les digo, a mis 4 hijos no puedo. ¿Sí? Definitivamente no. Pero mi esposa, a mis 2 hijos grandes, sí les podría hacer lo que ella, digamos, notarialmente se pueda. Entonces, el principio de imparcialidad, les decía, compañeros, este principio de imparcialidad
no tiene fundamento legal. No le vamos a encontrar un fundamento legal porque, vuelvo a insistir, es un principio ético. Y es un principio ético, compañeros, porque miren, yo descarto, ¿verdad?, esa afirmación que dicen algunos clientes: voy con mi notario porque él va a hacer más por mí, voy por mi notario porque me va a hacer mejores cláusulas a mí en el contrato. Eso es mentira, compañeros. No me puedo parcializar a favor del comprador, ni del vendedor, ni del mutuante, ni del mutuario, o porque mi cliente me va a pagar, yo tengo que hacer más por él. No, compañeros. Este principio de imparcialidad es precisamente eso. Lo que yo tengo que hacer es esa característica del derecho notarial. Aplico el derecho objetivo, ¿sí?, cuando hay una declaración de voluntad, cuando hay ocurrencia de unos hechos, y entonces voy a robustecer ese derecho subjetivo de los dos, no solamente de mi cliente. Y vuelvo a repetirlo para ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Mi cliente, a mis clientes los tengo enfrente, a ellos dos están ahí declarándome su voluntad. El abogado tiene aquí a su cliente a la par y el otro abogado tiene aquí a su cliente al otro lado. ¿Por qué razón? Vean a una audiencia, cualquier audiencia que en cualquiera de los juicios, siempre el abogado va a tener a su cliente a un lado y el otro abogado de este lado. Nosotros los tenemos enfrente porque no podemos hacer más por ninguno de ellos. Lo que tenemos que hacer es, de ambos, la declaración de voluntad de ambos, encuadrarlas dentro de un marco jurídico, tomando lógicamente todas las normas contenidas para cada uno de los contratos, sin podernos salir más allá de lo que establece la ley. Si dice mi cliente es que yo lo busco a él porque estoy seguro que va a hacer más por mí. Compañeros, establece la ley, por ejemplo, y hay algunos tratadistas o algunos procesalistas que ha causado temas de pláticas, si ustedes quieren, jurídicas. Pero yo les digo, la ley dice que para poder iniciar un proceso de desocupación y cobro de rentas atrasadas, debe de haber transcurrido como mínimo 2 meses de atraso. Yo no puedo, por hacer más por mi cliente, que es el arrendante, yo no puedo hacer más por él y poner que con la falta de una quincena de pago de la cuota o de un mes de la cuota, se podrá iniciar la desocupación. La ley establece claramente que son dos meses. Vean, la ley de parcelamientos urbanos dice que para que proceda la ejecución en vía de apremio, y el notario lo debe hacer constar en su escritura pública, y dice que la falta de pago de 2 de las cuotas vencidas dará derecho al acreedor hipotecario a dar por vencido el plazo y a ejecutar en vía de apremio la hipoteca constituida a su favor. Compañeros, pero la ley de parcelamientos urbanos es clara, y léanla ustedes, y dice que para que proceda la ejecución en vía de apremio de lotificadores, de propietarios de lotes que desmembran, que fraccionan los inmuebles, dice que deben de haber transcurrido como mínimo 6 cuotas de atraso. Y entonces, compañeros, tenemos que sujetarnos a lo que dice la ley. No nos vamos a sujetar a lo que yo voy a hacer más por mi cliente. Mire, le voy a poner 2 porque si no le pagan 2, lo ejecutamos y le quitamos. ¿Sí? Eso no se puede. Por eso nosotros, los notarios, vamos a hacer única y exclusivamente lo que nos permita la ley. La imparcialidad es esa, compañeros. La imparcialidad es subjetiva. La imparcialidad es de nosotros. Tenemos que ser imparciales. Lo que tenemos que hacer es ponerle todas las evidencias a nuestros clientes y decirles: este es el mejor contrato, ¿sí? Créanme que yo no puedo creer, compañeros, que ustedes como notarios, sabiendo que su cliente es el vendedor y que el comprador no lo conocen ustedes, pero que aceptó ir conmigo como notario, pero yo como notario no podría ver algo irregular en el contrato, ver algo irregular en un testimonio, pensar que va a haber saneamiento por vicios ocultos o por evicción más adelante. Yo mejor no le digo al comprador porque no se va a hacer el contrato y voy a hacer más por el vendedor para que él haga su contrato y que el otro se entere después de que en ese terreno está pasando una gran fosa séptica y que podría causarle problemas después con los cimientos. Yo no podría, si estoy enterado de eso, tengo que ser imparcial y tendría que decirle al comprador, a pesar de que no es mi cliente, tendría que decirle: mire, ya le dijo el señor, el vendedor, ya le dijo que hay problemas con una fosa séptica de hace muchos años que está ahí y que podría causar problemas. Ya se lo dijo. Ya,
Entonces renuncia al saneamiento, porque renunciando al saneamiento ya no va a tener problema el vendedor, pero eso se lo tengo que pedir yo al comprador, se lo tengo que decir al comprador. Ese es el principio de imparcialidad. No vamos a hacer más por nuestro cliente porque él nos va a pagar, y si se deshace el contrato ya no hay escritura, y si no hay escritura ya no me paga. Esos son principios morales, son principios éticos, principios que lógicamente le van a dar mayor fortaleza a un notario siendo honesto y siendo honrado. ¿Sí? Ese es precisamente el principio de imparcialidad. Así que en la otra sección me preguntaban qué fundamento legal íbamos a ponerle. Desafortunadamente no vamos a encontrar un fundamento legal más que si quisiéramos ponerle, no, tal vez no me atrevo ni a poner el código de ética ni el código de ética profesional. Yo siento que el principio de imparcialidad debe de ir con ustedes siempre, de que piensen. No pueden hacer más por ninguna de las partes. Tienen que ser imparciales. Bien. Hemos terminado entonces, compañeros, los principios. Yo decía en la otra sección, cuando yo voy a preguntar, por eso es importante que ustedes analicen y estudien esto, porque puedo decir... en falso y verdadero todavía lo estoy pensando, pero lo que sí es cierto es que el examen va a ser de selección múltiple. Pero lo que voy a decirles yo, por ejemplo, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Es aquel principio que determina que el notario única y exclusivamente puede faccionar y autorizar actos y contratos en favor de extraños, agregándole, siéndole prohibido de conformidad con el código notariado, autorizar actos y contratos a favor suyo o de sus parientes, siendo extensa la pregunta, pues el principio que ustedes van a tener que buscar dentro de las opciones que van a encontrar en el examen, tiene que ser el principio de extraneidad. Y así tienen que pensar ustedes, el estudio, analizar, saber qué principio es el que van a determinar. Yo decía también en la otra sección, se lo repito a ustedes porque es importante sobre ese tema. Para ustedes, compañeros, que ahora de manera virtual reciben sus clases, que tienen la facilidad y el beneficio de tener una computadora extra, que tienen otro teléfono extra, que pueden tener sus copias, códigos, leyes, documentos, llamadas por teléfono. Todo eso que ustedes tienen a la mano les va a servir, va a ser fácil resolver su examen en los 30 minutos que van a tener, siempre y cuando hayan estudiado. Porque si han estudiado, en los 3 minutos que van a tener para cada respuesta es más que suficiente. Pero si empiezan a buscar, si empiezan a decir eso, ¿dónde lo vi? O si empiezan, porque no lo creo, algunos compañeros me dicen que guardan hasta los videos para ver si... Yo creo que en un examen no se puede, compañeros, estar buscando, regresando, adelantando para ver la clase de la fe pública, por ejemplo, para dar una respuesta. No lo creo, definitivamente no lo creo. Pero lo que quiero pedirles, compañeros, es esto, el estudio de cada uno de estos, porque ténganlo seguro, de estos principios, 2 o 3 preguntas mínimo en las variantes que voy a cuestionar, ¿sí? Bien, voy entonces... luego de haber terminado este principio de los principios que informan el derecho notarial, voy entonces al tema de las fuentes del derecho notarial. Este es un tema, así como recuerdan ustedes que les dije que para mí el subtema más pequeño era ¿cuál es el objeto del derecho notarial? La creación del instrumento público. Y aquí, ¿cuáles son las fuentes del derecho notarial? La única fuente del derecho notarial es la ley, ¿sí? El Código de Notariado, el decreto 314 del Congreso de la República, ese Código de Notariado, eso es, sí, la única fuente del derecho notarial, porque el notario debe apegarse a la ley. Claro, hay normas constitucionales, una norma constitucional, por ejemplo, la facultad que tenemos nosotros para celebrar matrimonios contenida en la Constitución Política de la República, la paternidad responsable que establece la ley, que hay que relatarla dentro de la celebración de un matrimonio, y todos esos aspectos relacionados pues con la familia que establece la Constitución son temas que están contenidos en la Constitución. Y por ejemplo me refiero también en el Código Notariado, lo pueden encontrar, el decreto 5477, esa es ley que refiere todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que pueden ser tramitados en vía notarial.
Eso también es importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo sepamos, que nosotros sepamos que esa ley es la única fuente del derecho notarial. Que por supuesto el legislador puede nutrirse de la doctrina, de la costumbre, de la legislación, por supuesto, de eso se puede nutrir, de la costumbre, para crear una ley, para crear la ley que nos va a regir a nosotros, puede nutrirse de lo que es la costumbre, ¿sí? La jurisprudencia, pero lógicamente solo me quedo con este subtema así. La única fuente del derecho notarial es la ley. Y paso a un tema muy importante. El derecho notarial se relaciona con otras ramas del derecho notarial. Sí se relaciona. Me puedo atrever que casi con todas las ramas del derecho notarial. Yo en la otra sección les decía, creo que solo 5, con 5 ramas hablé, expliqué, y que creo que no hay ni en orden de importancia las dije, pero creo que son con las que más se relacionan. Pero si ustedes quisieran buscar algún vínculo, alguna relación del derecho notarial con cualquier otra rama del derecho, van a encontrar relación. ¿Por qué? Porque nosotros los notarios somos los documentarios. Nosotros los notarios somos los que documentamos la voluntad de las partes para hacerlas cristalizar esa voluntad en el faccionamiento del instrumento público adecuado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la aplicación del derecho notarial, la relación del derecho notarial puede ser con cualquier rama del derecho. Y la vamos a explicar. Se me ocurre decirle con el derecho naviero, con el derecho bancario, compañeros. Imagínense el derecho bancario, qué relación la que nosotros tenemos. Ese derecho bancario, los seguros, los coaseguros, las compraventas con garantías hipotecarias, los préstamos con garantía hipotecaria, los contratos de apertura de cuenta corriente. Todo eso, compañeros, tenemos la relación nosotros, lógicamente, con cualquier rama del derecho. Derecho bancario, derecho tributario, ya lo van a ver ustedes el otro año, derecho financiero, derecho agrario, cualquier rama del derecho ustedes la pueden vincular. Pero les voy a explicar 5 ramas del derecho notarial con las cuales de otras ramas que el derecho notarial se va a relacionar y se va a vincular. Escriban la rama del derecho con la que yo la voy a vincular o la voy a relacionar. Solo escuchen mi explicación y ustedes mismos, con sus propias palabras, podrían ustedes explicar y exponerle a cualquiera cómo se relaciona el derecho notarial. Empecemos, vuelvo a decir, no con orden de importancia, pero creo que por su forma tan extensa en que se relaciona, me voy a ir primero con el derecho civil. Voy a explicarles la relación que tiene el derecho notarial con el derecho civil. Y veamos, compañeros, los 5 libros del Código Civil. Y ustedes saben esos 5 libros que tiene el Código Civil. Empecemos con el primero, de las personas y la familia. Desde ahí, compañeros, nosotros los notarios, desde el contenido, si quieren busquemos, y les digo, si quieren busquen primero el artículo 5 del Código Notariado y ya relaciona el derecho notarial con el Código Civil. Y dice: cualquier persona que constante y públicamente utilice nombre distinto al inscrito en su partida de nacimiento, deberá identificar su persona en escritura pública ante notario. Ya nos está vinculando, nos está relacionando, somos nosotros los que vamos a hacer eso, precisamente la identificación de la persona, cuando estamos hablando de las personas. Y después nos vamos a la familia, nos vamos a la institución de la ausencia. Nosotros los notarios podemos no declararla, pero podemos iniciar, porque es un proceso mixto. Podemos iniciar la ausencia y la concluye un juez. Entonces, compañeros, esa es la relación que va a tener el derecho notarial. Y no digamos capitulaciones matrimoniales. Insubsistencia o subsistencia del matrimonio, cómo se celebra el matrimonio, cuándo hay un extranjero en el matrimonio, cómo se determina, cómo se establece, la patria potestad, que es algo tan importante, tan relevante, que nosotros los notarios lo tenemos que conocer. Nosotros los notarios tenemos que saber que los padres no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad.
lo tenemos que conocer, pero es precisamente la patria potestad, cómo representar a un hijo dentro de una escritura pública. ¿Quién lo representa? Su padre, un tutor legal, un tutor testamentario. Todo eso se establece y todo eso lo determina porque nosotros los notarios los tenemos que conocer, todas esas instituciones del derecho civil para la aplicación en el momento que se va a hacer un contrato o una escritura pública o un acto, la celebración de un acto. Y ahí busquen ustedes en el código, en el libro 1, todo lo que se relaciona, busquen en qué no puede tener vinculación o relación el notario. Luego nos vamos al libro número 2, de los bienes. Compañeros, no pensemos en eso, ¿verdad? La mayoría de situaciones que se nos pueden plantear a nosotros relativo a los bienes, desde que hablemos desde la usucapión, ¿verdad, compañeros? Ahí lo establece, ¿verdad? Desde la usucapión, que se establece ahí la copropiedad, medios para extinguir la copropiedad. Nosotros la extinguimos las copropiedades. ¿Y cómo se extingue la copropiedad? Ya sea por venta del inmueble y que todos los copropietarios lo venden, o por una desmembración o por una compraventa de fracción de terreno, desmembración de esa propiedad. ¿Para qué? Para que se extinga la copropiedad, para que se pueda vender la propiedad, títulos, escrituras traslativas de dominio, la hipoteca, la prenda, la subhipoteca, las cédulas hipotecarias, todo eso que se relaciona con respecto a los bienes le corresponde o nos corresponde a nosotros los notarios. Vean ustedes ese tema tan importante que se está dando ahora con el tema de los bienes, que ahora los bienes en la propiedad, ¿verdad? La propiedad horizontal. Es importantísimo, compañeros, que nosotros conozcamos el tema de la propiedad horizontal, los condóminos, los regímenes de condominio, cómo se va a relacionar todos esos condóminos. Y eso le corresponde al notario. Ahí lo llevamos con todo el tema de los bienes. Luego viene el libro 3, pero pensemos, lo voy a dejar cuando hable de la relación que tiene el derecho notarial con el derecho registral, porque con el derecho registral lo tiene que ver. Y ese libro 3 se refiere al registro de la propiedad. Lo dejo entonces para cuando hablemos del derecho registral y su vínculo con el derecho notarial. Y después nos vamos lógicamente a las obligaciones. Las obligaciones, ¿quién sino el notario, el que a través de cualquier escritura pública de las que el notario pueda crear, tiene que ver con las obligaciones, ¿sí? Tiene que, cómo se extinguen las obligaciones, forma de extinción de las obligaciones por pago, por compensación, ¿sí? Y eso, ¿cómo se va a hacer? Se va a documentar por medio de escritura pública. El cumplimiento de las obligaciones, ¿cómo nos vamos a obligar nosotros? Pues, lógicamente, que las obligaciones provenientes de un contrato, el negocio jurídico, todo eso nos corresponde a nosotros documentarlo, hacerlo constar en una escritura pública. Y por último vienen ya los contratos, ¿verdad? Ahí están los contratos, precisamente ese conjunto de formalidades y de normas que contienen la regulación de un contrato en particular. La compraventa por abonos con pacto de reserva de dominio, ¿sí? Tenemos el comodato, el mutuo, tenemos el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, el contrato de servicios profesionales, y esos contratos en particular, precisamente, ¿quién los va a documentar? ¿Quién toma esa norma abstracta? ¿Sí? ¿Quién toma esa norma abstracta? Es el notario. A través del acuerdo de voluntades, a través de la declaración de voluntad, la manifiesta y la documenta en la escritura pública. Bien, por eso, compañeros, la relación que tiene el derecho notarial con el derecho civil es grande. Ya les dije a ustedes, los 5 libros del Código Civil, más que suficiente para ese fundamento que les doy. Y luego, compañeros, vengo a comentarles sobre el tema del derecho procesal, civil y mercantil. Es con otra rama del derecho que tiene mucha relación, que tiene una relación bien grande. ¿Por qué razón? Porque nosotros los notarios somos o podemos ser auxiliares del juez. Hay un artículo, no sé si es 31, 33 por ahí. Busquen los primeros artículos y léanlo, porque cualquier artículo que yo refiero, que les digo que busquen, es materia y objeto de examen.
para ustedes que están en clase, para ustedes que vienen, puede ser materia de examen. Buscan ese artículo donde dice auxiliares del juez, el notario. El notario puede ser nombrado notario notificador para que él sea quien notifique una resolución emanada por un órgano jurisdiccional. El juez, pues es el criterio de algunos jueces que disciernen el cargo de notificador, otros simplemente lo nombran como notarios, pero el hecho en sí es que el notario tiene relación con el derecho procesal civil y mercantil. Y también un artículo, lean el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere ahí a una disposición de la ley. Actúa el notario ahí a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Ahí hay un ejemplo claro de que en eso ese artículo lo dice. Dice que solicitud del ejecutor en un juicio ejecutivo, del demandante en un juicio ejecutivo, a solicitud del demandante, dice, se nombrará notario quien faccionará la escritura traslativa de dominio en rebeldía de la persona a quien le remataron el inmueble por una hipoteca y no quiso cancelar, no quiso pagar y no quiso otorgar la escritura. Entonces dice el 324 que se nombrará un notario quien faccionará la escritura. ¿Hay requerimiento de quién? Del demandante para que haga la escritura. Actúa a requerimiento de parte. Y luego dice, el notario deberá transcribir en la escritura pública, dice, el auto que aprueba el proyecto de liquidación y el acta de remate. Vean ese artículo. Y entonces hay requerimiento y hay disposición de la ley. La ley le obliga a que transcriba eso en la escritura pública. Tenemos entonces una relación con el derecho procesal civil y mercantil. Luego me voy con el libro tercero del Código Civil que les dije, lo voy a dejar. Me lo voy a reservar para este tema y es el tema del derecho notarial con el derecho registral. ¿Cómo se relaciona el derecho notarial con el derecho registral? Pues vean, compañeros, hay un artículo, y lo dije en la otra sección, y también ese les queda como tarea. Búsquenlo en el registro, en ese libro del registro, en el libro 3 del registro de la propiedad. Hay un artículo que dice que ninguna oficina pública, dice, aceptará testimonios de escrituras sujetos a inscripción que no estén razonados por los registros correspondientes. Eso significa, compañeros, que todos los instrumentos públicos, todas las escrituras que sean susceptibles o que sea inherente su inscripción registral para que produzca efectos ante terceros como principio del derecho registral, compañeros, tienen que inscribirse en los registros. Y pensemos, ¿cuántos registros públicos? Pues hay varios. Existe el registro de la propiedad, ¿para qué? Para inscripción de hipotecas, para inscripción de la prenda. Miren lo que les decía a ustedes hace un rato, para la inscripción del régimen de propiedad horizontal. Ahora que está tan de moda estos apartamentos, ahora que se está yendo la propiedad para arriba, hay que inscribir primero el régimen de propiedad horizontal en la finca en cuyo terreno se va a construir estos apartamentos, para que la municipalidad le pueda extender la licencia municipal a la desarrolladora o a la persona jurídica inmobiliaria que va a construir. Pero tiene que estar inscrito, se tiene que someter a ese régimen de propiedad horizontal. Y además los condóminos se tienen que someter al régimen de condominio de esa propiedad horizontal. Y entonces ese régimen tiene que estar inscrito también en el registro de la propiedad. Si no está inscrito, no va a tener certeza jurídica ni va a producir los efectos legales. Y además ni le van a dar licencia de construcción. Por eso es importante que nosotros sepamos que registralmente debemos de conocer los registros. Y ponía el ejemplo también en la otra clase. Inscripción de un testimonio en 2 registros públicos. El mandato. Fíjense que el mandato que es otorgado por una sociedad anónima
a una persona para que sea mandataria de esa sociedad anónima o mandatario de esa sociedad anónima, primero debe inscribirse en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y una vez inscrito ahí, se inscribe en el registro mercantil en el libro de mandatos. ¿Para qué? Para que produzca sus efectos, porque registralmente ya se cumplió con esa formalidad. Entonces es importante, compañeros, la relación del derecho notarial. Tenemos que conocer todo eso. El llamado REPEJU, ¿verdad? El registro de las personas jurídicas. Ahí inscribimos nosotros las personas jurídicas, ahí se inscriben los nombramientos, los comudes o COCODES que se inscriben en los registros de las municipalidades, también se debe inscribir ahí. Hay un acta notarial de nombramiento del presidente de un COCODE, pues tenemos que inscribirlo también. Esa es la importancia del derecho registral, que quede inscrito. Dentro de los principios del derecho registral hay un principio muy importante. El primero en registro, primero en derecho. Por eso ustedes observarán cuando se lleva un documento a un registro, tiene fecha y hora de inscripción, de recepción. ¿Por qué razón? Por eso. Primero en registro, primero en derecho. El primer instrumento, y la misma ley lo dice, si hay dos compraventas de una misma finca, la finca el testimonio que se hubiera presentado primero es el que tiene derecho, aunque esto hubiera sido del 10 de febrero y esto hubiera sido del 10 de enero. ¿Por qué? Por ese principio registral de primero en el registro, primero en derecho. Y aquel otro principio también, compañeros, que solo lo que se encuentra inscrito en los registros públicos produce efectos ante terceros. Si el notario va a revisar y no hay hipoteca inscrita, aunque estuviera el testimonio por ahí, ya vinieran a inscribirlo, pero si no está inscrito, no produce efectos ante terceros. Ese es un tema del derecho registral, principios del derecho registral. ¿Qué otro registro tenemos? El registro mercantil. Las sociedades anónimas, creo que es artículo 16 o 17 del Código de Comercio, dice, el testimonio de la escritura, así taxativamente, la sociedad es un contrato solemne, el mandato es un contrato solemne, la renta vitalicia es un contrato solemne. Deben de inscribirse, compañeros, todos los testimonios que sean susceptibles a inscripción. Y pensemos también un registro más, Registro Nacional de las Personas. Matrimonio hay que inscribirlo en el registro del registro civil del Registro Nacional de las Personas. Modificamos capitulaciones matrimoniales, hay que inscribirlo en el libro de modificaciones de capitulaciones matrimoniales. Una unión de hecho, una identificación de tercero, un cambio de nombre, una identificación de persona. Todo lo que el notario fraccione, lo que el notario haga en sus instrumentos públicos, obligatoriamente debe de inscribirlos en el registro. Andy Rosales, sí, es el artículo 33 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que es el tema del notario notificador, es correcto el artículo. Les digo entonces, compañeros, con el registro mercantil tenemos mucho, ¿verdad? Recuerden si ustedes, registro de propiedad intelectual, está el registro de autores y músicos y cantautores y todo eso, lo tenemos también, el registro de garantías mobiliarias. Podemos encontrar varios registros públicos, me atrevo a decir, el registro de plantaciones voluntarias en el Instituto Nacional del Bosque, donde el notario participa con la autorización de actas notariales de declaración jurada para poder inscribir y registrar una plantación voluntaria. Hay un registro entonces de plantaciones voluntarias y registros públicos. Busquemos cuántos registros públicos no podemos encontrar. Pues precisamente nosotros los notarios, nuestros testimonios de los instrumentos públicos son los que van a producir esos efectos registrales. Y por eso mi conclusión, que el registro, el derecho notarial realmente se relaciona mucho con el derecho notarial y registral. Y por último, no es por último, me quedan dos. Creo que ya dije el registro mercantil, bueno, me quedan dos. Voy a ir con el derecho administrativo. Con el derecho administrativo, compañeros, tiene relación el derecho notarial por las obligaciones
que se generan del fraccionamiento de los instrumentos públicos. Esa obligación no solo legal, no solo jurídica, sino que la obligación ética para con el Estado, para ese engranaje estatal que se encuentra enterado de todas las relaciones contractuales que suceden entre los particulares y que el notario celebra. Entiéndase, compañeros, cambio de titular en una matrícula fiscal, ¿quién tiene que avisar de ese cambio? El notario. Un documento notarial, un aviso notarial. Eso lo tiene que dar el notario. ¿Para qué? Para que la administración pública, que es el derecho administrativo, esté enterada de ese cambio. Cuando nosotros los notarios figuramos también dentro de la relación del derecho administrativo con el derecho notarial, piensen ustedes, nosotros actuamos muchas veces como recaudadores fiscales. ¿Quién sino el notario, el que tiene que saber decirle a su cliente, mire, usted paga IVA, usted paga timbres, usted no paga porque ese es su contrato, está exento, usted no paga porque hay una exención y por consiguiente en esa escritura usted no va a pagar? Todo eso que, digamos, temas de la fiscalización y del pago de los tributos que tiene relación con la Superintendencia de Administración Tributaria, somos nosotros los que lo conocemos, somos nosotros los que le debemos de cumplir ante la administración pública el pago de los impuestos. Nosotros recaudamos el impuesto cuando le decimos honorarios son tantos, gastos de registro es tanto y además el impuesto que va a satisfacer el testimonio de esta escritura que usted hizo el día de hoy es de tanto. Por eso, con el tema del derecho administrativo, la importancia es que la administración pública se encuentre enterada de todo eso. Si no está enterada de que hubo un cambio en matrícula fiscal, si no está enterada, por decirles, la compraventa de un mausoleo en el cementerio general, si no se encuentra enterada la administración pública de que ya se vendió ese, por supuesto que es un trámite el que hay que hacer ante el Ministerio de Salud, pero les digo, ya la conclusión, ya la terminación de ese procedimiento es a través de un aviso, y ese es el vínculo que tiene el derecho notarial con el derecho administrativo. Y por último, me refiero a la relación del derecho notarial con el derecho mercantil. Ya les decía a ustedes, el derecho mercantil, el Código de Comercio establece la constitución de sociedad, debe hacerse en escritura pública, debe inscribirse dentro de los 30 días siguientes al fraccionamiento de la escritura de constitución de la sociedad. Nosotros los notarios estamos facultados para ¿quién, si no es el notario, quien fracciona el acta notarial de nombramiento de gerente, de administrador único, de presidente del consejo de administración? El notario es el que debe de inscribir eso en el registro mercantil, porque las actas notariales, el Código de Comercio le da participación al notario. Dice el artículo 156 del Código de Comercio que por cualquier motivo no existiera el libro de actas de una sociedad, el notario la hará, dice, en acta notarial hará constar el acta de asamblea totalitaria, extraordinaria o ordinaria de accionistas. Ese es el vínculo que tiene. Y luego nos vamos al protesto de una letra de cambio, al protesto de cheque. ¿Quién lo hace? El notario. ¿Quién comparece ante las oficinas bancarias y a la ventanilla bancaria para protestar un cheque por falta de pago? El notario. Y nos vamos hasta el final del Código de Comercio cuando están los contratos mercantiles. Entre ellos el reporto, el contrato de edición, el contrato de autor, el contrato de hospedaje, y el contrato ese que yo les decía a ustedes, el de apertura de cuenta corriente, que no es más que la tarjeta de crédito, esos trifoliares que nosotros firmamos, es un contrato de apertura de cuenta corriente. Pero eso precisamente le corresponde al notario fraccionarlo y documentarlo. Por eso estamos con vínculo y con relación con el derecho mercantil. Muy bien. Terminé entonces con la relación con otras ramas, cómo vinculamos, cómo relacionamos el derecho notarial. Y por último, para ir uniformados, para ir bien paralelos con la otra sección, solo quiero comentarles, tengo todavía unos 5 minutos, solo quiero que apunten esto, lo que vamos a empezar el día lunes en la clase. El inicio de nuestra clase será
los sistemas notariales, la explicación de los sistemas notariales. En Guatemala, nuestra aplicación del sistema notarial es el sistema latino, pero tengo que explicarles los dos. Quiero que apunten, por favor, porque esto es para ustedes que vienen a clases. Quiero que apunten. El sistema latino también es denominado de evolución desarrollada. El sistema latino también es nombrado de evolución desarrollada. ¿Sí? Evolución desarrollada, sistema latino, y también denominado sistema francés. Bien, hago un pequeño paréntesis, solo para contestarle a Fernando García si el catastro es un registro. El catastro es una dirección, no es un registro. El catastro lo que lleva es el control de todas las matrículas fiscales, el catastro, y se llama Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Ahí hacen los avalúos de los bienes cuando hay un testamento, cuando hay un intestado, cuando se piensa modificar la matrícula fiscal, hay evaluadores autorizados, evaluación que hace hay un manual de avalúos, y entonces esa Dirección de Catastro lo que lleva es, si lo quieren ver, es como una información, y pues si el compañero lo quisiera entender así, ¿verdad? Pues tal vez sí, es un registro que lleva de todas las matrículas fiscales, es la información que le pueden dar todas las matrículas fiscales, cuál es la extensión que tiene, el número de finca, folio, libro, el nombre del titular de esa matrícula y el capital que tiene valuado esa finca para los efectos de los pagos de los impuestos. No solamente el pago del impuesto del IUCI, sino que también el pago del impuesto que debe hacerse cuando se hace la compraventa del inmueble para determinar el pago. ¿Sí? A Fernando Hernández creo que le contesto que mencioné 5. Mencioné civil, procesal civil, registral, administrativo y con el derecho mercantil. Bien. Entonces, por favor, compañeros, el sistema latino le denominamos de evolución desarrollada o sistema francés. Y entonces, tenemos otro sistema, allá son variantes, los vamos a ver el lunes. Pero aquí dice sajón. El sistema sajón también se le denomina de evolución frustrada. Aquí le decimos desarrollada, este sajón se le denomina de evolución frustrada, también se le denomina el sistema inglés, aquí se le llama francés, aquí se le llama inglés, y también, de acuerdo a aquel libro que les comenté a ustedes de Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, ¿sí?, de Oscar Salas, él refiere que este sistema notarial también se le denomina testigos profesionales, sistema notarial de testigos profesionales. Aquí tenemos 3 formas de denominarlo, aquí tenemos 4, sajón, evolución frustrada, inglés y de testigos profesionales. Aquí es latino, evolución desarrollada y sistema francés. El día lunes ya les explicaré cada uno de los sistemas notariales que existen. Es importante, compañeros, les vuelvo a repetir, les voy dando ya a ustedes que están en clase, les voy diciendo. De esto siempre voy a preguntar algo en el examen, ¿sí? Entonces es importante que sepan ustedes qué denominaciones, porque no me voy a preguntar, ¿es el sistema latino? No. Puedo decir, es el sistema de evolución, denominado de evolución desarrollada, que tiene esto, ¿sí? O puedo decir, el sistema francés es aquel tal y tal. Eso es lo que yo me voy a referir. Por eso es importante que sepan ustedes cómo denominamos al latino y cómo denominamos al sajón. Creo que hasta ahí estamos
Muchas gracias a todos por las buenas noches. Yo también, ¿verdad? De manera recíproca les manifiesto que les deseo muy feliz fin de semana, muy buenas noches, muchas bendiciones. Y me estaba enterando por ahí con la prensa y la televisión de que según el Ministerio de Salud refirió que este fin de semana es el pico más alto del Omicron, de este virus que nos tiene encerrados, bueno, no encerrados, pero que desde hace ya el 13 de marzo vamos a cumplir los 2 años, que nos ha provocado, pues ustedes saben qué resultados tan nefastos que hemos tenido, no solo materiales, económicos, sino que también físicos, la pérdida de muchas vidas. Así que yo les decía en la otra sección, de repente por temas de bioseguridad y todo eso, sería bueno, ¿verdad?, que la familia nos pusiéramos de acuerdo para hacer una encerrona este fin de semana y de alguna manera, pues que nosotros tratemos de apoyarnos a que prontamente ya pueda saludarlos a ustedes, pues si no con la mano así, pues sea empeñada, que nos podamos saludar y tenerlos a ustedes de manera presencial. Muchas gracias, compañeros, bendiciones nuevamente, muy feliz fin de semana, buenas noches.